Hola, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. En este video vamos a estudiar el capítulo número 4, parte número 1. Iniciamos entonces el capítulo 4 y nos encontramos con una pequeña introducción que generalmente tienen todas las Biblias. En mi Biblia dice que Juan ve la tierra glorificada, también ve lo que es el trono de Dios y a toda la creación adorando al Señor. Esta es la introducción de mi Biblia. Aquí, antes de empezar a leer este versículo número 1, vamos a decirte que a Juan específicamente es a quien llama Dios para darle esta profecía, esta revelación, y no a todo lo que es el cuerpo de creyente. Y te lo menciono porque algunas personas están diciendo que en el capítulo 4 Dios se lleva o se rapta, se da el fenómeno del rapto en este capítulo 4 y en este no se da el rapto. Solo se lleva a lo que es el espíritu de Juan para darle esta revelación. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con el versículo 1 de este capítulo 4. Y dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En los cielos. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Si te das cuenta, solo se dirige a Juan, donde dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. En ningún momento aquí se menciona que se está dando el rapto a lo que es el cuerpo de creyentes. Entonces analicemos el versículo. En esta parte del versículo que dice que está viendo una puerta abierta, se entiende de que están invitándolo a quién, a Juan. Mira, aquí está, él ve, miré y he aquí una puerta abierta. Entonces se entiende que están invitando a Juan a que reciba ¿qué? Una revelación, algo que va a pasar o alguna explicación, o sea que va a recibir esa explicación de algún fenómeno el cual Dios o Jesús quiere que sepamos. Este es el significado de una puerta abierta, en donde se le está invitando para que pudiera recibir una revelación o alguna explicación o algún fenómeno que tendría que dar a conocer. ¿Quién? Lo puede revelar Dios o Jesús. En ese momento quería que se diera a conocer esa profecía y en este caso, como te menciono, se le está revelando a Juan la profecía del Apocalipsis y solo a él, a nadie más, se le reveló esa profecía en ese momento. En relación con la puerta abierta que aquí te lo menciona, de esta puerta se escucha lo que es una voz de trompeta. Mira, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Entonces él escucha una voz como de trompeta, es decir, una voz que tiene mando, que tiene autoridad, la cual le hace un llamamiento, lo llama y solo se está dirigiendo a quién, a Juan. Nuevamente te reitero que solo se dirige a quién, a Juan para que reciba este mensaje. También podemos decir, en este caso, hay dos tipos de trompeta. ¿Y por qué sale a colación esto de las trompetas? Porque el mismo Juan dice, y la primera voz que oí era como de trompeta. ¿Cuál es el significado bíblico de las trompetas? Resulta que las trompetas hay dos tipos. Una que está hecha de cuerno de carnero, conocida como la trompeta de shofar. Esas que están hechas de carnero, que vienen siendo algo similar a estas, se les conoce como trompetas de shofar. Estas trompetas Dios las utiliza
para lo que es la previsión de Dios, para dar a conocer salvación. Es decir, todo aquello que utiliza Dios para que seamos salvos. Suena la trompeta y va a dar algo, va a decir algo importante, pero con respecto a aquello que utiliza Dios para dar salvación. Este es un tipo de trompeta que se le conoce entonces como trompeta de shofar. Y también hay otro tipo de trompeta que existe y que menciona en lo que es la Biblia hebrea, conocida como la trompeta de plata, que son como estas, que eran usadas bíblicamente para anunciar algo, para revelar algo que está por ocurrir, un evento, algo que ocurrirá en grande. Entonces tenemos las dos trompetas, la de shofar y la trompeta de plata. Podemos entonces decir que esta voz que escucha Juan, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Podemos entonces entender que esta voz es con el fin de revelar algo sumamente importante. Y es por eso que Juan lo menciona, que su voz era como de trompeta, la de este ángel o de este ser divino que le hablaba. Podemos entonces imaginar muy posiblemente que su voz parecía a la de este tipo de trompeta porque le está anunciando algo que va a de suceder. En la parte del versículo que dice, te mostraré las cosas que han de suceder, esta que dice, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, significa que algo, ¿qué cosa? Va a suceder, algo va a pasar. ¿En dónde? En el futuro de ese momento que estaban hablando a Juan. Pasemos entonces al versículo 2. Y de inmediato estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado en él. En la primera parte de este versículo que dice, y de inmediato estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono, podemos ver que a Juan es jalado, Juan es llevado, el espíritu de Juan, es decir, que fue tomado en espíritu Juan y fue llevado ¿a dónde? Hacia los cielos. Es decir, que su cuerpo terrenal se mantuvo en la tierra, él estaba ahí como dormido y su espíritu fue trasladado al cielo, mira, y dice, y de inmediato estaba yo en el espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en los cielos y uno sentado en él. También se observa en este versículo, en esta parte de acá abajo, en la segunda parte de este versículo, que lo que ve Juan al estar en el cielo, lo primerito que ve es un trono y en él está sentado Dios Padre. Él ha de haber visto algo parecido a esto. No significa que así sea el trono de Dios, pero usando la imaginación pudo haber visto algo parecido a esta imagen. Pasemos entonces al versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe. A ese ser divino que vio Juan, que es Dios Padre, tenía un aspecto semejante a lo que es una piedra de jaspe y de cornalina. Juan entonces observa que el que estaba ahí sentado en el trono, tenía una semejanza, como te menciona aquí, que era de piedra denominada entre jaspe, que son parecidas a esta, y de cornalina, que son como estas. Es decir, que tenía un aspecto de entre un color rojizo, tal vez verdoso, por acá, mira, si ves que es como verdoso, o bien un color anaranjado, o posiblemente una combinación de estos colores. ¿Por qué decimos esto?
porque Juan no especifica exactamente el color, solamente dice que tenía ese aspecto como si fuera una piedra de jaspe o una piedra de cornalina, que vendrían siendo como estas. Después te dice en el versículo que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así es que vamos a analizar o seguiremos analizando esto de las piedras, que se parece, pero muchos eruditos o rabínicos, estas personas que son de eh, hebreas, entre otros señalan que aquí hay dos aspectos interesantes de mencionar. Yo te los voy a decir lo que dicen ellos. Mencionan que es importante los colores verdes y el color rojo que llegan a tener este tipo de piedras. Vamos a ver qué significa el color verde en lo que es la Biblia y el color rojo. Resulta que el color verde significa vida, así es que si Dios Padre tenía un color semejante entre verde significa vida y el color rojo significa todos esos medios que dan vida. En este caso, los medios que dan redención. Esto es lo que significa el color rojo, como esas cosas que te pueden dar redención para vida. También se entiende que es el derramamiento de sangre para tener vida. En este caso, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? Él derramó la sangre y nos dio vida para salvación, esa salvación espiritual. Entonces son importantes saber el significado de estos colores, el verde y el rojo. El verde es vida y el color rojo significa, en su mayor parte, salvación. En la parte donde se menciona que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, se entiende que en esta parte, alrededor del trono, había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, significa o se puede entender que el trono refleja ese gobierno, esa autoridad que viene de Dios, del Dios supremo, que recordemos que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esto es lo que puede significar lo que es el arco iris, que le está dando supremacía, le está dando esa como alabanza, pero de manera en forma de colores, digámoslo así, que indica que Él, el que está ahí entre lo que es el trono, es el Rey de Reyes, el Supremo, el Dios de dioses. Analicemos entonces el versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Recordemos que Jesús en los versículos anteriores, más bien prácticamente en los capítulos anteriores, capítulo 2, 3, se menciona en algunos que Jesús dice que hagamos tesoros y entre esos tesoros nos daría coronas. Así del mismo modo, estos 24 ancianos tienen en sus cabezas coronas de oro. Vamos a analizar esto. Recordemos entonces que el color blanco es sinónimo de ¿qué? De pureza, de redención. Es decir, este color son todas esas personas, los que llegan a estar vestidos de color blanco son esas personas o seres que se han redimido de acuerdo a los preceptos que Dios ha marcado. Entonces, estos 24 ancianos son personas santas. Y si usamos un poco la imaginación, tal vez se vería algo así o tal vez Juan vio algo parecido a esto, donde el trono se encuentra en medio. Vemos que estos ancianos estaban vestidos con vestiduras blancas, como aquí te lo menciona, estaban vestidos de ropas blancas y también traían en su cabeza coronas de oro, por lo que se entiende que estos ancianos tienen esa pureza
por vestir esas vestiduras, o sea, son seres dignos y también tiene esa autoridad. ¿Y cómo podemos saber que tienen esa autoridad? Esto se puede saber por las coronas que tienen y también se puede saber que estos ancianos tienen cierta autoridad, que Dios, Jesús les ha dado autoridad por el lugar en donde se encuentran estos 24 tronos y estos 24 ancianos en el reino de los cielos y se encuentran muy cerca de lo que es el trono de Dios. Por eso se sabe que estos 24 ancianos tienen autoridad y son santos. Aquí vemos un poquito más de cerca cómo podrían haber lucido cuando Juan vio esa revelación. Pasamos al versículo 5 que dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy interesante esta parte en donde están las 7 lámparas o también conocidas como 7 menorás que ardían y estas son los 7 espíritus de Dios. Estos 3 elementos que se mencionan al inicio que dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, también se mencionan este tipo de fenómenos en el libro del Éxodo, en la parte cuando Dios está por bajar en lo que es el monte Sinaí en la época de Moisés. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa ocasión en el monte de Sinaí? Cuando Dios estaba por bajar para hablar con su pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Que es estos 3 fenómenos naturales que también está viendo Juan, que son relámpagos, truenos y voces, también se presentaron en el monte de Sinaí. Resulta que Dios le dijo en esa época a Moisés que preparara a lo que era el pueblo para que Dios Padre, o sea, Dios le dijo que se iba a presentar a su pueblo, iba a hablar con el pueblo para revelar los mandamientos, así como otras cosas. O bien, parte de cómo se debe de comportarse el pueblo, o sea, Dios quería explicarles cómo debían de comportarse por ser su pueblo, por haber sido el pueblo elegido. Y ahí es donde también se escuchan estos 3 ruidos en el Éxodo cuando estaban con Moisés, que Dios estaba a punto de hablarles, se escucharon truenos, también se escucharon relámpagos y voces que vienen siendo estos 3 aspectos que aquí te mencionan en el Apocalipsis y que anteriormente se mencionaron cuando Dios estuvo a punto de bajar en lo que era el monte de Sinaí. Entonces podemos entender que Dios usa estas cosas, es tanto su poder que salen relámpagos, se oyen truenos y voces. Aquí si te das cuenta son 3 fenómenos. El número 3 significa revelación de manera espiritual. Entonces, esto lo menciono porque aquí aparecen 3 elementos, por lo que se entiende que habrá que una revelación. O sea que si analizamos bien este versículo, son 3 elementos, relámpago, trueno y voces, que es lo que observa Juan, por lo cual se puede entender que habrá revelación. También se puede leer en este libro que Dios comienza a hablar con el pueblo en el libro del Éxodo. Pero esto es el pueblo en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Siente un temor, siente miedo. Y es cuando le piden a Moisés, el pueblo le pide a Moisés que sea él quien hable con Dios, porque ellos se consideran impuros y temen que Dios mismo les pueda matar. En esta parte del Éxodo tienen temor, tienen mucho miedo el pueblo y le piden a Moisés que él sea el representante porque no quieren escuchar la voz de Dios debido a que se les hace demasiado imponente. Y esto es similar de lo que vio Juan.
que esta es una fotografía, si usamos la imaginación, que pudo haberse visto en el monte de Sinaí cuando Dios estaba queriendo hablar con su pueblo. En la parte de acá estaba el pueblo y pues se oyeron estos relámpagos, truenos y voces, que es similar a lo que vio Juan cuando estaba en los cielos para que recibiera lo que es la revelación del Apocalipsis. Entonces, en esta parte donde salían relámpagos, truenos y voces del trono, se puede entender que Dios está revelando sobre qué, sobre el establecimiento de su gobierno, de su nuevo gobierno que establecerá aquí en la tierra, y también le estaría hablando o le iba a hablar sobre su trono, su presencia para gobernar en lo que es la tierra. También se menciona que delante del trono, aquí te lo mencionan, delante del trono, estaban estas 7 lámparas o menorás de fuego que ardían. Mira, 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales simbolizan ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios. Entonces podemos entender que pudo haber visto algo así, estas 7 menorás, 7 lámparas, en donde el Espíritu de Dios está dividido en 7 espíritus que están representados como cada tipo de lámpara. Recordemos entonces que el número 7, recuerda que aquí te lo dice, son 7 lámparas, ¿representa qué? El 7 representa santidad. También significa perfección o también tiene el significado de santificación, lo cual significa que el Espíritu Santo, que está dividido en 7 espíritus, vendrá a la tierra para producir un cambio que viene siendo la unión de Dios para todos los que son salvos, es decir, esa santificación. Entonces, no dejen que entre el pecado a sus vidas. Si te sirvió este video, transmítelo para que otros también puedan adquirir esas enseñanzas. Y nos vemos la siguiente semana, la siguiente enseñanza. Y recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. No olvides estar leyendo tu Biblia, y si algo no te cuadra, te hace ruido, básate en tu Biblia y pide revelación a Dios Padre. Nos vemos para el siguiente videíto. Bye bye.